Si es que ustedes han visto el trabajo básicamente es un estudio de casos, ¿listo? Es esto que les comentaba, ¿ya? Forma parte de esta estrategia de enseñanza que es el estudio de casos. Y este estudio de casos está basado en problemas. ¿Por qué? Porque en base a los casos que se les está presentando, ustedes tienen que responder ciertas preguntas y la respuesta a esas preguntas se considera, pues, problemas. O sea, estas preguntas son problemas. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? ¿Cuáles serán las principales conclusiones de dicho análisis? ¿Qué análisis? Aquí dice del análisis exploratorio de datos. ¿Listo? Entonces, del análisis exploratorio de datos, ¿cuáles serán las principales competencias de ese, principales conclusiones, perdón, de ese análisis? Hay una pregunta, sin respuesta, de momento. ¿Cómo hay que responder? Ese es un problema. ¿Cómo hacemos para resolver esta pregunta? Bien. ¿Y qué les he dado? Les he dado un caso. Bien, les voy a explicar un poquito el contexto de esta información, ¿listo? Por favor, van a prestar atención y empezaremos. Seguramente cuando ustedes han visto este caso y lo han analizado, tal vez algunos de ustedes hayan dicho, ¿y por qué me pregunta estas cosas? ¿Sí? ¿Por qué, por qué me pregunta cosas de un estudio que hace referencia a hábitos de consumo de leche en 17 familias? O sea, ¿por qué me habla eso? Si yo estoy estudiando para ser ingeniero agroindustrial, ¿sí? Y aquí me está hablando del consumo. Yo voy a producir lácteos. Mi empresa va a producir la leche. Entonces, básicamente mi labor como ingeniero agroindustrial es producir. Pero aquí hay algo bien importante. No se olviden que otro aspecto clave de la formación en la carrera, y eso habíamos hablado el día martes, es que ustedes no solamente van a ser responsables del área de producción de una empresa, sino que ustedes también pueden ser los gerentes de esa empresa. Gerentes, ¿listo? Y la producción es una responsabilidad muy importante del gerente. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de ese gerente? Es que si no hay un análisis del consumo, si no hay un análisis del comportamiento del consumidor, si no sabes lo que tus clientes hacen, en este caso, de qué manera o cómo consumen la leche, o cuantificar ese consumo, entonces, ¿qué vas a producir? No dice, nosotros producimos nomás, sí, pero ¿y si no vendes? ¿Qué vas a producir? No, nosotros producimos nomás, que vendan los que tengan que vender, sí, pero tú eres el dueño de la empresa, eres el gerente. Entonces, ¿qué vas a hacer primero? Antes de producir, ¿qué vas a hacer? Me imagino que vas a analizar la demanda de tu producto. Vas a conocer las características de tu cliente. El comportamiento del consumidor se llama. Y eso van a ver en esa materia que han visto que se llama mercadotecnia para agroindustria, ¿no? Bien, y uno dice, entonces no solamente voy a producir, no, porque antes de producir tienes que cerciorarte de que hay una demanda, pues. Bien, Inge, una entonces, consultita. dígame, por favor. Referente a eso, lo que usted indica de la demanda del consumidor y del cliente, ¿cómo podríamos considerar eh, la demanda de los clientes, pero también considerar a la competencia en términos vulgares? Claro, ¿Hay alguna forma de realizar un estudio? sí. Por ejemplo, eso es un elemento que tiene un nombre, o sea, se analiza desde un nombre. Se analiza desde el nombre de un estudio de mercado para descubrir la estructura del mercado. ¿Listo? Entonces, se hace un estudio de mercado para identificar la estructura de ese mercado. Entonces, se van identificando los clientes, las características de los clientes actuales, de los clientes potenciales, pero también se hace un análisis de la competencia, se hace un análisis de la oferta, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que actualmente ofertan este producto?
que yo estoy proponiendo, quienes tienen un producto similar al mío y que podrían sustituir la demanda de mi producto por esa demanda, ¿ya? Entonces, lo que se tiene que hacer es un estudio de mercado, haciendo un estudio de la demanda, haciendo un estudio de la oferta y luego integrando ambos estudios para que de manera conjunta, por medio de la demanda, se pueda determinar, por ejemplo, si el mercado está saturado, no sé si hay muchos oferentes y esos oferentes superan la demanda. Entonces, ¿qué pasa si hay muchos oferentes? Si hay hay una gran cantidad de productos que se ofrecen en el mercado que tienen la misma característica. Y los clientes tienen una demanda inferior a esa oferta. Es decir, existe una sobreoferta. ¿Qué pasa? Pues el precio disminuye, ¿no? El precio del producto disminuye. Y uno dice, ¿y por qué disminuye? Es que existe tanto producto de esa naturaleza que para poder comercializar ese producto, normalmente se utilizan estrategias de precio bajo o promociones, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, lleve 11, pague 10. ¿Sí? Pero uno dice, pero esa estrategia, esa promoción, ¿qué es? Es una estrategia de precio bajo. ¿Sí? Al final de cuentas no estás regalando ese producto. Su costo está formando parte del precio de los 10 y estás prorrateando. Entonces lo que se debe hacer es eso. Hay que hacer un estudio de mercado para poder identificar la estructura de mercado y poder establecer cuáles son los determinantes de la oferta, los determinantes de la demanda del producto e ir cuantificando todos los valores relacionados con esos determinantes. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Y uno dice, ya, pero entonces yo como ingeniero agroindustrial voy a poder hacer eso. En los trabajos de tesis, les comento, les piden que hagan un estudio de la demanda. Entonces, algo sí tienen que saber hacer ustedes. Algo de eso tienen que saber. Por eso hemos visto, ¿no?, que en semestres superiores, en octavo semestre creo que era, bueno, en octavo, llevan esa materia. Pero no solamente llevan esa materia, llevan otra que se llama preparación y evaluación de proyectos. La base de la preparación y evaluación de proyectos es la demanda, la cuantificación de la demanda, la identificación de la demanda, pero no solamente la demanda, también la oferta. Y del balance de la demanda y la oferta se determina un parámetro que se llama demanda insatisfecha. Y obviamente un producto tiene potencial siempre y cuando tenga demanda insatisfecha, por ejemplo. Pero si uno dice, no, pero el mercado está saturado, o sea, demanda insatisfecha no hay. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Te vas a tener que pelear con los otros competidores, por ejemplo, con tus competidores. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ahí hay que establecer varias estrategias de competencia, ¿no? Para ganar una cuota de mercado, que es del otro competidor. Entonces, le vas a tener que, entre comillas, quitar parte de su mercado. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer eso? Varios de esos aspectos van a ver en esa materia y como ven tiene sentido esa materia para la carrera que están estudiando. Tal vez esa materia no tenga sentido para otras carreras, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se me ocurre tal vez para sistemas, no sé, aunque creo que estoy equivocado, ¿sí? Pero para nuestra carrera, ingeniería agroindustrial, sí es bien importante tener las nociones para poder realizar ese tipo de estudios. Supuestamente, los más capacitados para hacer ese tipo de estudios serían los ingenieros comerciales, ¿ya? Pero ustedes, como parte de su formación, tendrían que tener por lo menos la base para hacer un estudio de ese tipo, la base. Bien, espero haber respondido a su pregunta. Bien, ahora vamos con lo siguiente, por favor. Fíjense, aquí nosotros estamos ante algo que es bien importante. Son hábitos de consumo de leche, ¿sí? Pero de esos hábitos de consumo no se dan en cualquier lugar. Son hábitos de consumo en una zona específica, en la zona noroeste del municipio de Cochabamba, en la urbanización Periodista. Probablemente ustedes conozcan esta urbanización, o bueno, OTB.
¿Ya? Bien, ¿qué característica especial tiene esta OTB? Supuestamente esta OTB reúne algunas características especiales de algo que siempre se habla, ¿no? Y se dice de la clase media. ¿Listo? Entonces, ¿qué característica tiene esta urbanización? Que las personas, las familias, en este caso, que forman parte de esa OTB, estarían de alguna manera clasificados de esta manera, clase media. Y uno dice, ¿qué es clase media? Esa cuestión de las clases está en primer lugar, viene de las tablas de frecuencia. ¿Listo? Ustedes han visto, ¿no? En la elaboración de las tablas de frecuencia, la primera columna que se llama clase, se llama, ¿no? Entonces, primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase. Y para encontrar esas clases, el número de clases hay varias formulitas, ¿no? Raíz de n, por ejemplo, o 1 más 3.3 logaritmo de n. Probablemente se acuerdan. Ya, entonces, ¿qué es clase? Clase es un grupo, es una categoría, ¿ya? ¿Y por qué se llama media? Está relacionada con el nivel de ingresos que se percibe. Entonces, ¿cuándo empieza la clase media? Por ejemplo, todo depende del salario mínimo nacional, ¿sí? A ver, redondeando, el salario mínimo nacional en Bolivia es 2.200 bolivianos, redondeando, ¿listo? Y si se toma como referencia dos salarios mínimos nacionales, estaríamos hablando, redondeando, de 4.400 bolivianos. Entonces, todas aquellas personas que ganan como mínimo, o todas aquellas unidades familiares que ganan como mínimo el monto de 2 salarios mínimos nacionales hasta 10 salarios mínimos nacionales, se dice que sus ingresos son medios. Percibir ingresos por debajo de los 2 salarios mínimos nacionales, se dice que los ingresos que se perciben son bajos. Y percibir ingresos que superan los 10 salarios mínimos nacionales, o sea, los 20.200 bolivianos o 22.000 bolivianos, ya se consideran ingresos muy altos. Pero uno dice, el ingreso, el sueldo del papá, el sueldo de la mamá, no, el sueldo o los ingresos de toda la unidad familiar. ¿Listo? De toda la familia, todo, la suma de todos los ingresos que tiene una familia. Bien, entonces, ¿qué pasa en este lugar? En este lugar están pues las famosas personas de la clase media, que supuestamente somos la mayoría en Bolivia. ¿Listo? Supuestamente somos la mayoría en Bolivia. Bien, entonces esta urbanización, ¿qué característica tiene? Tiene las características de consumo de la clase media, es decir, es un consumo, serían hábitos de consumo de las personas que son mayoría en Bolivia en función a los ingresos. Y por tanto, como son mayoría en Bolivia en función a los ingresos, serían los clientes más comunes que tendríamos, ¿sí? Si es que nosotros, por ejemplo, fuésemos parte de esta empresa que produce leche o de una empresa que produce, que comercializa leche, que produce y comercializa leche. Entonces, la mayor parte de nuestros clientes tendría ese origen. ¿Listo? Bien, perfecto. En esta urbanización, ¿cuántas familias hay? Bueno, hay 140 familias, pero nosotros tenemos los datos no de 140 familias, sino tenemos los datos de 17 familias. ¿Qué son estas 140 familias para nosotros? Son todas las familias de esa urbanización. Ya, es un conjunto universo. Por tanto, estas 140 familias es la población, ese concepto de población que se ve en estadística, ¿no? ¿Y qué son las 17 familias? Una muestra de esa población. Bueno, entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos los resultados de un estudio muestral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los datos de 17 familias. Bien. Ahora, hay más detalles, les cuento. Estas 17 familias, dentro de lo que se llama estudios de mercado, forma parte de un conglomerado bien especial. ¿Ya? Ese conglomerado que es súper especial se llama muestra de panel, ¿sí? O también se llama
grupo focal. Tal vez eso hayan escuchado alguna vez. Entonces, ¿quién es la muestra de panel? ¿O qué es un grupo focal? Son aquellas personas que se considera, o son aquellas familias que se considera, o son aquellos individuos, o son aquellos elementos que son representativos de la población. O sea, estos 17 elementos representan las características de toda la población. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Del todo, hemos identificado una parte. Y se va a estudiar esa parte. Y esa parte tiene las características del todo, porque supuestamente forma parte de un panel o grupo focal. Y en consecuencia son aquellas familias que en sus características representan las características del todo. Entonces, ¿para qué vas a estudiar a toda la población? Sí basta con que estudies a una muestra, pero no cualquier muestra. Una muestra que sea un grupo focal, una muestra de panel. Bien, ahora, estos datos seguramente el docente se ha inventado o ha copiado de algún libro. No, estos son datos reales, ¿sí? Son datos que hacen referencia a un estudio de mercado del año 2017, ¿ya? Y uno dice, no, pero yo quería los resultados de este año. De este año todavía no se realizó un estudio de esta naturaleza. Y este es un estudio del año 2017, pero no es muy actual, sí, pero a pesar de no ser muy actual, demuestra una realidad del 2017. ¿Listo? Y por tanto es información real, verídica, del 2017, pero es información real. No es invento, no es copia de ningún libro. Bien, ya está. Entonces, todos estos elementos que les he comentado, me imagino que de alguna manera varias de estas cosas que he mencionado, lo que es población, lo que es muestra de panel, grupo focal, de dónde sale el término de clase, ¿sí? Son cosas que ya habrán visto el semestre anterior, me imagino. Y si no han visto el semestre anterior, no pasa nada, ahora se está viendo, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. Que si no es este conocimiento nuevo, por lo menos estamos repasando, ¿ya? Y estamos repasando ya desde la primera parte, fíjense. Y si este conocimiento es nuevo para ustedes, qué bien, ¿listo? Aprovechen entonces ese nuevo conocimiento. Bien, a ver, vamos a ver qué pasa aquí. Los datos que tenemos hacen referencia a dos variables. Tenemos la variable consumo mensual de leche en litros y tenemos la variable número de personas de la familia. Como ustedes pueden ver en el inciso A, me dice el consumo mensual de leche. Y el número de personas que forma parte de la familia, no, eso no importa. Solamente es el consumo de leche. Pero tengo dos variables, sí. Pero solamente te estoy pidiendo que analices una de las dos variables. Entonces, ¿qué tipo de análisis les estoy pidiendo que hagan acá? Les estoy pidiendo que analicen una sola variable, sin relacionar con otras. Una sola variable. Por tanto, el estudio que les estoy pidiendo que hagan es un estudio univariado o un estudio unidimensional. ¿Listo? Bien, ahora, ¿qué tipo de estudio univariado les estoy pidiendo? Les estoy pidiendo que realicen algo que se llama análisis exploratorio de datos. ¿Y qué es el análisis exploratorio de datos? El análisis exploratorio de datos es una técnica estadística que busca analizar la forma de los datos de una variable, la tendencia de los datos de una variable, la variación de los datos de una variable. El análisis exploratorio de datos se basa en hacer un estudio de forma, tendencia y variación. Forma, tendencia, variación. ¿Y ustedes han visto esto el anterior semestre? Sí han visto. Han visto, por ejemplo, como la forma como un histograma de frecuencias o como un polígono de frecuencias. O han visto como medidas de asimetría. Por ejemplo, el índice de asimetría de Fisher o el índice de asimetría de Pearson. Entonces la forma se va analizando con un histograma de frecuencias, un polígono de frecuencias o con medidas específicas, ya sea la asimetría de Fisher o la asimetría de Pearson. Sin embargo, lo que yo he utilizado es una técnica, entre comillas, nueva, que se llama gráfico de caja.
Y ese gráfico de caja es un elemento que tal vez ustedes no lo hayan visto, pero que les informo es infinitamente mejor que el histograma, infinitamente mejor que el polígono de frecuencias. Y el gráfico de caja reemplaza de alguna manera a los cálculos que se hagan como índice de simetría. Bien. El análisis de la tendencia, si voy a utilizar el gráfico de caja como referencia, se basa en el análisis de la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana muestra una tendencia. Por ejemplo, ¿qué medidas de tendencia hay? La media aritmética, la mediana, la moda, la media geométrica, la media armónica. Seguramente de esas cosas ustedes se acuerdan. Ya, pero una medida de tendencia, ¿qué es? Una medida de tendencia es, a ver, para aquellas personas que, y obviamente son todos ustedes, ¿no? Que tienen buenas nociones de física, la tendencia es un centroide, ¿ya? La tendencia es un centro de masa, está. ¿Y qué es un centro de masa? ¿Qué es un centroide? Es lo que le da equilibrio a todo un conjunto de datos en este caso. ¿Listo? O si fuese física, es el punto de equilibrio en términos de masa, precisamente, de, algún, de algún fluido, de alguna figura geométrica, no sé. ¿Listo? Bien, pero ¿eso qué significa? Como es el centro, es un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio en matemáticas tiene un nombre. Bueno, no solamente es un punto de equilibrio, sino también es otro punto especial en matemáticas que se llama punto de convergencia. Convergencia. Entonces, la media aritmética es una convergencia. Y uno dice, ¿pero qué es una convergencia? Es el punto a partir del cual el resto de la información se distribuye. El resto de la información se distribuye alrededor de un punto. Y ese punto, además de ser centroide, por esa característica, es un punto de convergencia. Entonces, la tendencia, ¿qué es? Es lo más probable. Es la tendencia. Es lo que se caracteriza más. Entonces, en este consumo, ¿cuál es el valor que se caracteriza más? ¿Listo? Y la variación. La variación obviamente es otra noción importante en estadística, porque si no hay variación, no hay variable. La estadística tiene diferentes definiciones y una definición que a mí me gusta mucho se llama o dice así, ¿qué es la estadística? Y la definición que a mí me gusta dice, la estadística es una disciplina de las matemáticas que estudia la variabilidad de procesos estocásticos, dice. Y uno dice, ¿y qué es un proceso estocástico? Algo que cambia, algo que no se mantiene constante. Y por tanto, algo que cambia y que no se mantiene constante, cambia porque sus componentes varían. ¿Y qué busca hacer la estadística? En esas condiciones que varían, la estadística busca encontrar una regularidad, una regularidad. ¿Para qué quiere la estadística encontrar una regularidad en situaciones que varían y que son resultado de un proceso estocástico? Pues para conocer y comprender eso que estamos analizando. Porque la variable varía. Si no, no se llamaría variable. Pero con eso que varía, ¿nosotros podemos hacer algo? Sí. Podemos identificar regularidades. Podemos ver la forma de cómo van variando los datos de esa variable. Y vamos a ver la forma que va adoptando esa variación precisamente. Entonces, la estadística tiene esa característica. Y la variación es la clave en estadística, porque si no hubiera variación, no hay estadística. ¿Qué medidas de variación hay? La desviación estándar es la medida más clásica que hay. Pero en ese análisis exploratorio de datos, que es una técnica de estadística moderna, ¿listo? Y que en pocos libros hay, está el gráfico de K, está la mediana y está el intervalo semi-intercuartil como elementos clave.
Entonces, analizando la información con estas tres medidas, gráfico de caja mediana e intervalo semi-intercuartil, nosotros vamos a poder realizar el análisis exploratorio de datos. Y obviamente ustedes todo eso han podido ver. Bien, vamos con lo siguiente y vamos bien rapidito para no aburrirles mucho. Número 1, para el análisis exploratorio de datos, los cuartiles es la clave de todo eso. Cuartil, los cuartiles, esa es la clave. Bien, y uno dice, ¿y qué son los cuartiles? Los cuartiles es una medida de segmentación o de posición, también se llama, que ustedes han visto el anterior semestre y ustedes saben que son 3 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Y uno dice, no, para que sean cuartiles creo que es de 4, ¿no? Entonces, no son 3 cuartiles, son 4 cuartiles. No, son 3 cuartiles nomás. ¿Y qué rol cumplen los cuartiles? Eso les preguntaría a ustedes, ¿listo? Pero como quiero explicar, entonces mejor yo mismo me responderé. Tenemos un todo que empieza en algo. Supongamos que este es el lugar donde empieza el todo, ¿listo? Entonces aquí tengo algo y, ojo, estamos analizando variables. Las variables tienen datos, ¿listo? Las variables son las características, son las mediciones de los elementos de una población o de una muestra respecto de la información que requiere una variable precisamente. Entonces una variable tiene datos, pero aquí tengo el dato, por ejemplo, mínimo. Entonces aquí estamos con el dato mínimo. Entonces tengo un todo que empieza en algo, en un dato mínimo. Pero ese todo termina en algo. Ese algo se llama dato máximo. ¿Listo? Entonces, como resultado de las mediciones que vamos a hacer, vamos a tener un dato mínimo y un dato máximo. Todo lo que está entre el dato mínimo y el dato máximo tiene o adquiere un nombre técnico, ¿sí? Que se llama dominio de la variable. Dominio de la variable. Y uno dice, pero ese dominio de la variable, el dominio es un nombre que se utiliza en álgebra, por ejemplo, o en cálculo. Y hace referencia a los valores que una determinada variable puede asumir. Por ejemplo, yo tengo la variable x que pertenece al conjunto de los naturales y que puede tener todos los valores entre el 3 hasta más infinito. Sí, está bien, y ese es el dominio. Y en estadística es lo mismo. El dominio de una variable es precisamente todo el conjunto de valores que una variable puede asumir. En este caso, ese conjunto de variables o ese conjunto de datos normalmente no va a llegar a más infinito, ¿sí? Va a llegar a un dato máximo y tampoco va a llegar a menos infinito, va a haber un dato mínimo. Por tanto, aquí vamos a estar ante un dominio conocido, ¿sí? Un dominio definido. Bueno, entonces todo va a estar definido entre un dato mínimo y máximo. ¿Y qué va a pasar? Ese todo, con la ayuda de los cuartiles, se va a dividir. Entonces ese todo vamos a dividir. Vamos a dividir en 4 partes. Pero ¿cuántas medidas necesitas? ¿Cuántos cortes necesitas realizar ese todo? Obviamente tenemos que realizar un corte, que es el cuartil 1, otro corte, que es el cuartil 2, y otro corte, que es el cuartil 3. 3 cuartiles nomás hay. Y habiendo 3 cuartiles, ¿qué se forma aquí? Lo que se forma son grupos de datos, ¿sí? Grupos de datos. Tengo el primer grupo de datos que estaría aquí y que normalmente, y eso seguramente ustedes saben, se los identifica usando números romanos. Entonces aquí tengo el grupo 1. Aquí tengo el grupo 2. Son grupos que tienen números correlativos en cuanto a su identificación. Aquí tengo el grupo 3 y aquí tengo el grupo 4, utilizando números romanos. El grupo 1, ¿qué es? El grupo 1 es un rango de valores, es un rango, es un intervalo de valores. ¿Dónde empieza? Empieza en el dato mínimo. ¿Y hasta dónde llega? Llega hasta el valor del cuartil 1. Y como es un intervalo, entonces pongo corchetes. Y como ustedes pueden ver, esos corchetes que he colocado indican que es un intervalo cerrado, tanto en el límite inferior como en el límite superior. El grupo 2, ¿dónde empieza? El grupo 2 empieza
pero ahora con corchete al otro lado, al otro sentido, que indica que es un límite inferior abierto. Es el cuartil 1. Toma el cuartil 1 solo como referencia, pero el valor no. El valor se queda en el primer grupo. Pero se toma como referencia ese valor, solo como referencia, por eso el intervalo es abierto y llega hasta el cuartil 2. Y se cierra en el cuartil 2. El grupo número 3 está conformado por todos los valores que, tomando el cuartil 2 como referencia, llegan hasta el 3. Pero toma el cuartil 3, o sea, toma como referencia el valor del cuartil 3. Y el cuarto grupo estaría conformado por todos los valores que, tomando como referencia el cuartil 3, llega hasta el dato máximo. Bien, entonces tenemos esta caracterización. ¿Y qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es que toda la información se ha clasificado. Hemos clasificado la información. Por ejemplo, si empezamos con el dato mínimo y hasta el cuartil 1, significa que todo este segmento de aquí, desde el dato mínimo, perdón, eso no, esto sí, todo este segmento de aquí, desde el dato mínimo hasta el resultado del cuartil 1, es un grupo que hace referencia, ¿qué cosa? Hace referencia, en nuestro caso, ¿sí? En nuestro caso, en el ejemplo del consumo de leche. El grupo 1, ¿qué representará? El grupo 1, y me imagino que ya todos saben, representa un consumo bajo. Mejor hago con otro color, ¿listo? Con rojo. Entonces el grupo 1 hace referencia a un consumo bajo. Es bien fácil irse al otro extremo, ¿listo? A este extremo de aquí. Y viniendo a este otro extremo, entonces yo sé que el grupo 4 representa a todo aquello que puede caracterizarse como un consumo alto ahora, ¿listo? Entonces ahí estaría un grupo de familias, en este caso, donde el consumo es alto. Consumo bajo, consumo alto. Bien, el cuartil 2, ¿qué es? El cuartil 2, si es que ustedes recuerdan la teoría que han debido ver el anterior semestre, el cuartil 2 es igual a la mediana. ¿Y qué es la mediana? Es un punto de convergencia, es un centroide. ¿Qué es la mediana? La mediana es un promedio. Es un promedio. ¿Qué es la media aritmética? Es un promedio. ¿Qué es la moda? Cuando la moda existe es un promedio. ¿Qué es la media armónica? Es un promedio. ¿Qué es la media geométrica? Es un promedio. Un promedio. Lo estándar, lo que normalmente ocurre. Entonces, el cuartil 2 equivale a la mediana. Y por tanto, si se fijan, aquí el cuartil 2 está siendo de alguna manera compartido entre estos dos elementos. ¿Listo? Obviamente se ha quedado en el grupo 2 por esta clasificación. Pero, si se fijan, esto de aquí podría clasificarse de la siguiente manera. Consumo promedio. Consumo medio o por debajo del promedio. Entonces el grupo 2 es consumo medio o por debajo del promedio. Y el grupo 3, ¿qué cosa es? El grupo 3 es lo mismo. Consumo medio o por encima del promedio. Y uno dice, pero y aquí dice bajo, aquí dice alto. Y lo medio está algo parecido a la clase media. Si quieren un consumo medio o intermedio, hay que tomar estos dos. Y aquí sería lo que estaríamos trabajando con algo que se llamaría consumo medio.
consumo medio, ligeramente superior, el grupo 3, o ligeramente inferior, pero al final de cuentas un consumo medio. Ya, ¿y qué hemos hecho con los cuartiles? Bien, tal vez el anterior semestre hayan utilizado los cuartiles para calcular, o sea, han calculado cuartiles, ¿listo? Y su docente les decía, calcule el cuartil 1, calcule el cuartil 2, ya calculen, ya calculaban. Pregunta, ¿les han explicado así? Que los cuartiles sirven para clasificar la información, que los cuartiles sirven para formar grupos de datos. Si les han explicado así, muy bien. Si no les han explicado de esa manera, bueno, pues aquí ya tienen la explicación de cómo se debe entender esto. Bien, regresando a lo que ya teníamos. ¿Listo? Esto vamos a finalizar. ¿Y cuál es el principal problema al momento de calcular los cuartiles? Es decir, ¿cómo vamos a calcular los cuartiles? ¿Ya? ¿Y cómo se calculan los cuartiles? Básicamente existen dos métodos. ¿Listo? Está el método del redondeo y el método de la interpolación. El método que tal vez el anterior semestre hayan visto ustedes es el método del redondeo. Sin embargo, el mejor método es el de la interpolación. Y esta formulita de aquí es la fórmula del método de interpolación para encontrar el valor de los cuartiles, el valor. El lugar se calcula de esta manera, ¿sí? Porque para calcular los cuartiles hay que seguir dos procedimientos. Primero hay que calcular el lugar, ¿sí? Y después el valor. Ya, a ver, esto voy a cerrar y me voy a ir más aquí para que se pueda ver mejor. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el lugar del cuartil y luego hay que calcular el valor. Esta expresión me sirve para encontrar el lugar. ¿Listo? Y el valor, que es 16, es por medio del uso de la aplicación de esta expresión de aquí, que sirve para calcular los cuartiles por interpolación. ¿Listo? Por interpolación. Y ahora alguien dirá, pero este docente se ha inventado eso porque nuestro docente no nos ha explicado de esa manera. No se preocupen, fíjense, me he ido rapidito a este programa Minitab. En este programa Minitab me voy a estadísticas, básicas, voy a mostrar estadísticos, ahí me quedo, voy a ayuda. Esto se va a conectar con internet, ¿sí? Porque ahí está la ayuda, es una ayuda en línea. Voy a métodos y fórmulas, voy a los cuartiles y como ustedes pueden ver aquí, aquí me está diciendo, el cuartil 1 se calcula así, ¿sí? Donde hay un término que es n más 1 dividido entre 4. Y esta es la forma de calcular el cuartil 1. Y uno dice, ¿y esta expresión qué es? Ah, es la fórmula de interpolación. ¿Y cómo se usa? Aquí está. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula el resto de los cuartiles? Por ejemplo, a ver, eso vamos a finalizar. El cuartil 2 es la mediana. ¿Listo? Y el tercer cuartil, el tercer cuartil se calcula usando la misma fórmula de interpolación, pero cambiando, ¿no? Esta expresión acá, porque como queremos calcular el cuartil 3, entonces este numerador se multiplica por 3 y se divide entre 4. Es decir, el cuartil 3 es el valor 3/4, o sea, el 75%, y corresponde, ¿no? Porque esa es la característica que tienen estos cuartiles. Que cada segmento del 1 romano, 2 romano, 3 romano, 4 romano es el 25% de la información. Bien, entonces cada segmento es el 25%, porque es un cuarto. Bien, entonces como ven, esta expresión de aquí no me estoy inventando, ¿sí? Porque alguna vez alguien me dice, ¿y de dónde saca eso? Es que es la fórmula de la interpolación. Seguro saca de ese programa. No, ese programa más bien utiliza esta fórmula para calcular el valor del cuartil. ¿Listo? Bien, la cuestión es que calculemos los cuartiles. ¿Listo? El cuartil 1 había sido 16, el cuartil 2 es 22, el cuartil 3 es 24.5. Entonces, 16 litros de leche, el cuartil 1, consumo mensual de 16 litros de leche, 22 litros de leche, 24.5 litros de leche.
Bien, entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, aquí están los datos. A ver, vamos a hacer un poquito más pequeñito. Y voy a reducir esto. Y fíjense, el dato mínimo, ¿cuánto vale? Vale 14. ¿Y hasta dónde tiene que llegar? Tiene que llegar hasta 16. Hasta el valor 16. Pero aquí hay varios 16. ¿Hasta dónde termina? Pues el 16. ¿Y esto de aquí qué cosa es? Ah, esto de aquí es ese nuestro grupo 1. ¿Y qué es este grupo 1? Es el nivel más bajo en términos de consumo de leche. Entonces, cuando una familia de clase media, entre comillas, se dice que su consumo es bajo en términos de leche, cuando consume menos de 16 litros de leche al mes. Si la familia de ustedes consume menos de 16 litros de leche al mes y tienen un nivel de ingresos, la familia, que está entre 2 salarios mínimos nacionales hasta 10 salarios mínimos nacionales, si ustedes consumen menos de 16, si su familia, no ustedes, ¿no? Consume menos de 16 litros de leche al mes, se considera que ese nivel de consumo es bajo. Y el consumo más alto, el consumo más alto está aquí abajo, ¿sí? Voy a quitar eso. Y eso es el cuartil número 3, ¿no? De 24.5. Ah, ya. Entonces, que eso se note. Esto voy a hacer más pequeño, van a disculpar, porque voy a hacer que el zoom sea más reducido, o sea, menos zoom, pero para que se note mejor las cosas, ¿no? Entonces, de 4 hasta 16, ese era el grupo 1 que habíamos dicho. El grupo 2 es de 24.5 en adelante, o sea, de 25 en adelante, ¿sí? Ese es el grupo 2. Ese es el grupo 4. El grupo 3, ¿quién conformará el grupo 3? El grupo 3 es todo lo que está entre el valor 16, pero superando el 16, ¿no? Hasta el cuartil 2. El cuartil 2 es 22. Ahí está, aquí está 22 como el valor del cuartil 2. Y el otro grupo, que sería el tercero, ¿dónde empieza? Empieza en 22 como referencia, ¿sí? ¿Y hasta dónde llega? Llega hasta el valor del cuartil 3, que es 24.5, pero que en todo caso sería 24. Bien, pero toma como referencia el 22. Toma como referencia. Entonces yo lo voy a remarcar al 22. ¿Listo? Obviamente el 22 legalmente está en el grupo 2. ¿Ya? Pero tomo el 22 como referencia para mostrarles algo que es bien interesante. Entonces aquí estamos con el primer grupo. Y por favor, fíjense, lo que yo estoy haciendo no solamente es encontrar los valores y qué me importa. ¿Listo? Perdón por decir así. No, no estoy haciendo eso. Estoy explicando lo que eso significa en el análisis estadístico. Es que aquí hay algo bien complicado, ¿sí? ¿Qué es lo complicado? Muchas veces la estadística se entiende mal. Se entiende, muchos creen que la estadística es un montón de fórmulas, ¿sí? Y muchos creen que están haciendo estadística cuando usan esas fórmulas y encuentran determinados valores. Está, ya he calculado, punto, ya he terminado, ya he hecho estadística. En realidad, saben, han hecho la mitad de la estadística. Se han quedado a medio camino. Solo han usado muchas fórmulas y han calculado el valor que corresponde a esas fórmulas, el resultado de esas fórmulas, y ahí lo han dejado, ¿sí? El problema es que no han analizado. Y analizando aquí, yo sé que el consumo más alto de leche es cuando se consume 25 o más litros de leche al mes. Por ejemplo, alguien puede decir, en mi familia consumimos 27 litros de leche al mes. O sea, casi 1 litro por día. Ya, ¿cómo se caracteriza ese consumo de esa familia? Es un consumo alto. ¿Y cuál es el consumo promedio? 22.
El consumo promedio es 22. Hay un consumo promedio de 22, fíjense. Pero cuando el nivel de consumo está por debajo del promedio, cuando es menos de 22, pues si 22 es el promedio. Ya, pero ese nivel de consumo sin que sea bajo, pero sin llegar a ser bajo, es de 17 hasta 22. Y un nivel de consumo ligeramente superior al promedio es más de 22. Pues. ¿Y hasta cuánto? Hasta 24. Y lo que hace ratito les he dicho, ¿no? Si yo tomo en cuenta los grupos 2 y 3 para caracterizar el consumo, entonces aquí ya ha aparecido el nivel de consumo medio. ¿Cuándo el nivel de consumo se considera medio? Cuando se consume desde 17 hasta 24 unidades de leche, con 22 como referencia. Entonces, aquí lo que yo tengo es una regla de clasificación. He armado una regla para clasificar las cosas. Por ejemplo, alguien me dice, en mi familia nosotros consumimos 16 litros de leche. Consumimos mucha leche. Y yo voy a ver esto y voy a decir 16, no, ustedes no consumen mucha leche, consumen un nivel bajo de leche. Y uno va a decir, pero no, pues 16, a ver, ¿quién compra 16 unidades o litros de leche en un mes? La respuesta es, muchos compran 16 litros, más de 16 litros de leche al mes. Ahora, por ejemplo, en otra familia me dice, y yo les pregunto, ¿cuántos litros de leche consumen ustedes? Y me dice, consumimos 20 litros de leche en un mes. ¿Y cómo es ese consumo? Cercano al promedio, por debajo del promedio. Y si alguien me dice, en mi familia consumimos 8 litros, yo le voy a decir, el nivel de consumo de tu familia es un nivel de consumo que ni siquiera se considera como el valor más bajo, sino está muy por debajo, muy por debajo. Entonces, este nivel de consumo es un nivel de consumo que rompe la escala, está fuera de la escala y es un nivel de consumo súper bajo. Entonces, como ustedes han podido ver, aquí he encontrado una regla de clasificación para poder caracterizar el consumo. Y el gráfico de caja es este de aquí. Lo mismo que he hecho acá, está aquí. Y como ven, tiene sentido que se llame gráfico de caja, ¿no? Este punto donde empieza esta línea corresponde al dato mínimo. Esto de aquí corresponde al dato máximo. Esta caja que se va formando sobre esa línea empieza en el cuartil 1 y termina en el cuartil 3. Entonces ahí está el cuartil 1. Aquí está el cuartil 3. Y esta línea de medio, ¿qué creen que es? Bueno, yo me voy a adelantar a ustedes, ¿listo? Y les digo que esa línea del medio representa el cuartil 2. Ahora alguien tal vez diga, ¿y por qué no está centrado este cuartil 2? ¿Por qué no está al medio? Medio, 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 medio. ¿Por qué no este cuartil 2 no divide la caja en dos partes iguales? Es que esto es un indicador de que la distribución es asimétrica. Hay una simetría. Y uno dice, a ver, un ratito. A ver, supongamos que esta línea con flechas en los dos extremos representa todo el dominio de la variable aleatoria. El cuartil 2, ¿dónde está? El cuartil 2, como pueden ver, valía 22. ¿Listo? Aquí está el cuartil 2. Vale 22. 22 está más cerca del 28, que es el dato máximo, o del 14, que es el dato mínimo. ¿Está más cerca de quién? Yo creo que está más cerca del valor
28, ¿listo? O sea, tiende más hacia ese lado. Entonces, como ustedes pueden ver, ese punto de convergencia, esa convergencia está desplazada un poquito hacia el valor más alto, más o menos así. ¿Cómo se distribuye el resto de los datos? Se distribuye no de manera simétrica, se distribuye de manera asimétrica. ¿Han visto? Hay una distribución asimétrica. Y si yo hago algo que me imagino han hecho con sus docentes el semestre anterior, y ese algo es hacer un polígono de frecuencias. A ver, necesito un lápiz, no el mouse. A ver. Sus docentes seguramente esto han graficado de la siguiente manera, ¿ya? A ver, no, ese no es el que quiero, es este. Sus docentes han graficado de esta manera, me imagino. Sí, seguramente les ha hecho recuerdo a algo que han visto con sus docentes. ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí es una forma asimétrica. Hay una asimetría a la izquierda, sesgada a la derecha. ¿Sí? Entonces aquí hay un comportamiento asimétrico. ¿Y qué pasa con esto? Lo más probable es que, a ver, marcando eso, lo más probable es que esto de aquí tenga más peso, más importancia que esto de aquí. Por tanto, ¿qué es más importante aquí? Todo esto de aquí, tomando como referencia ese punto de convergencia. Entonces, ¿qué es más frecuente aquí? Es más frecuente que el nivel de consumo sea inferior al promedio, tendiendo a ser bajo. Entonces, ¿cómo es el consumo de estas familias de la urbanización, el profesional? Es asimétrico y es la forma. El nivel de consumo está, el nivel de consumo mayoritario, fíjense, ¿cuál es el área más grande? ¿El área verde o el área roja? El área verde, por supuesto. Entonces, es más frecuente que el nivel de consumo esté por debajo del promedio, tendiendo a ser bajo. Es decir, se consume una cantidad de leche inferior al promedio. Y eso estaría representado por todo esto. Y como ven, todo eso en términos de área o de densidad, si ustedes quieren, ojo, en estadística se utiliza mucho el término densidad. Y las personas que saben física, ustedes, por ejemplo, confunden muchas veces densidad con esa característica, esa propiedad física, ¿listo? En estadística se usa el término densidad, ¿ya? Pero ese término de densidad hace referencia a una mayor o menor frecuencia. Claro, más o menos como lo que es la noción de lo que significa física, ¿no? En física, ¿no? Densidad. Es más denso, menos denso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta zona es más densa. O sea, tiene mayor, y ahora si utilizamos el lenguaje de probabilidades, tiene mayor probabilidad de ocurrir eso. Y si verificamos la tabla de datos, vemos que ese desequilibrio, porque la distribución no es simétrica, la forma no es simétrica, es asimétrica. De los 17 datos, 9 están en esa zona. Y 8 están en esta otra zona. ¿Sí? 8 están en esta otra zona. Entonces, 9 están aquí. Y los otros 8 están aquí. ¿Dónde hay más datos? Pues en esta parte. Hay una simetría. Si es que utilizamos otra vez eso de hace rato.
Más o menos así. Donde desde el punto de tendencia, esa zona es más densa que esta otra zona. Y como ustedes pueden ver, eso ocurre. Pero no se dejen engañar, ¿sí? Por esto de aquí, porque esto parece mucho más grande que esto, ¿no? Eso en realidad es porque hay algunas celdas que están más anchas. No se dejen engañar por eso. Cuenten cuántos valores hay. Entonces aquí hay 9 y abajo ¿cuántos hay? 8. Lo superior es más denso por una unidad, pero basta con que haya una diferencia, aunque sea de una unidad, para romper el equilibrio. Porque si hubiese equilibrio, la distribución ya sería, ¿qué cosa? Ustedes deben acordarse, ¿no? Ah, no, un error haber usado ese color, ¿sí? Tal vez con este. Sí, ese está mejor. Eso es sinónimo de simetría, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hay? Hay equilibrio. ¿Qué es más probable aquí? El punto, la parte media, eso es lo más probable. Porque esa tiene más densidad que los extremos. ¿Listo? O al otro lado, si es que se acuerdan, obviamente se acuerdan ustedes. Donde aquí, por ejemplo, ese va a ser el punto de tendencia, o sea, la medida de tendencia, y lo más denso, entre comillas, sí, digo entre comillas porque no es exactamente un término físico, ¿no? O químico. Entonces, lo más denso es eso, lo más denso, lo más probable. Hay un desequilibrio. Esto de aquí es lo menos denso. Entonces, las asimetrías significan desequilibrio. Un lado de la distribución tiene más peso que el otro lado. Y la simetría significa que la parte central está equilibrada. ¿Qué es lo más probable en estos casos de asimetría hacia la izquierda? ¿Dónde está lo más denso? Hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda de quién? Del punto de tendencia, ¿sí? Entonces, esto de aquí es lo que importa más. Esto de aquí es lo que importa más. Ya, pero ¿qué caracteriza eso? Algo que es medio, bajo. ¿Listo? Y en esta otra zona, ¿qué se caracteriza más? En este otro gráfico de aquí. Ni lo más bajo ni lo más alto. Los valores con valor medio. Eso es lo que tiene mayor característica. Y en este otro lado, ¿qué tiene mayor densidad? Los valores más altos de la distribución. O sea, es una tendencia media alta. Entonces, esta conclusión, fíjense, es una conclusión que está bien. Ah, y aquí hay 3 conclusiones, fíjense. Conclusión 1, conclusión 2, conclusión 3. La conclusión 1 es de la forma. Y como ustedes pueden ver, eso también estamos viendo aquí, ¿no? Esto es lo más denso. Y esto es lo menos denso. Y aquí claramente se nota que estoy tomando el cuartil 2, que es la mediana, como medida de referencia, como punto de convergencia. Y esta es la forma de la distribución. Conclusión respecto de la forma. La distribución del consumo mensual de leche es asimétrica a la izquierda, sesgada a la derecha. Significa que el nivel de consumo de leche de la muestra es inferior al promedio, tendiendo a ser bajo. Es decir, se consume una cantidad de leche inferior al promedio. ¿Ya? Ya, pero ¿y cuál es el promedio? ¿Cuál es la tendencia? Es 22 litros de leche por mes. La variable tiene un rango de valores que oscila entre 14 a 28 litros. Entre 14, el dato mínimo, 28, el dato máximo. Pero el valor más probable, que es la tendencia, es de 22 litros de leche por mes. Entonces la convergencia, la tendencia es consumir 22 litros por mes como promedio. Pero hay un problema. En este caso, el nivel de consumo estaría siendo el promedio o por debajo del promedio. Y esa es la tendencia ahora.
Y la variación, ¿hay o no hay variación? Hay variación. Y la variación, ¿cuál es? Dice, el nivel de consumo de leche no es constante. Claro, no es constante porque varía, pues, porque si no variaría, la variable no se llamaría variable, ¿no? Entonces, no es constante. No es constante. Varía. Claro, tiene que variar. Por algo la variable es variable. ¿Pero en cuánto varía? Varía en 4.25 litros. El consumo varía en 4.25 litros de familia en familia. Y ese 4.25 litros, ¿qué es? Es la diferencia más probable de dicho consumo. Y uno dice, ¿de dónde ha sacado este 4.25? Ese 4.25 es, y aquí se va a ver mejor, yo creo, es el intervalo semi-intercuartil, que equivale, este intervalo semi-intercuartil, este resultado de aquí, equivale, lógicamente equivalente ¿a qué? A la desviación estándar, ¿sí? O sea, no es la desviación estándar, pero equivale a ese concepto. O la desviación típica, si es que han llevado con ese nombre. Y que se simboliza con una S. ¿Listo? Y esa es la medida de variabilidad en el consumo de las familias, entre el consumo de las familias. Pero es el más probable. Y fíjense cómo se calcula este intervalo semi-intercuartil. Este intervalo semi-intercuartil no es nada más ni nada menos que este segmento de aquí. Ese es ese segmento que he hecho, no es el intervalo semi-intercuartil, perdón. Ese segmento es la diferencia que existe entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Listo? ¿Por qué? No nos olvidemos que la caja empieza en el cuartil 1, se divide en 2 en el cuartil 2 y se divide y termina en el cuartil 3. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Obviamente, este vector de aquí representa la distancia que ocupa el cuartil 1 en la recta X. Así que este vector es la distancia del cuartil 1. Este otro vector de aquí representa la distancia que tiene el cuartil 3. Y obviamente la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3 genera este segmento. ¿Listo? Este segmento que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Pero qué estaba en la caja? Pregunta. ¿Qué era la caja? La caja es lo medio, ¿sí? Hace referencia a lo medio. Ni muy alto, ni muy bajo. Ya. ¿Y qué pasa cuando algo divides entre 2? Pues encuentro la mitad. Bien, entonces, este vector que está representado por este segmento aquí en la parte superior, si divides entre 2, ¿qué tienes? El punto medio. ¿Y qué es ese punto medio? Es la variación promedio del consumo medio. Fíjense qué interesante. Es la variación promedio del consumo que se considera medio. Ese es el intervalo semi-intercuartil. Por tanto, fíjense qué interesante, ¿no? Es la forma de razonar en estadística. Por tanto, si es que realizamos este desarrollo, ¿sí? Aquí, el cuartil 3, ¿cuánto vale el cuartil 3? 24.5 menos, bien, fíjense, aquí está de una buena vez, ¿sí? Como esto se ha hecho, dice G32, o sea, 24.5 menos G22, o sea, el valor 16. Dividido entre 2 está la fórmula del Excel, ¿ya? 4.25. Bien. Entonces, ¿qué denotamos aquí? Lo que denotamos aquí es que la variación media, es decir, la variación promedio del consumo medio, o la variación más probable,
es de 4.25 litros, como la medida de diferencia del consumo entre familias. Entonces, ¿una familia consume igual que otra familia? En algunos casos sí, como hemos visto. En algunos casos el nivel de consumo es similar entre una familia y otra. No por algo aquí hay un valor 14, aquí hay otro valor 14, aquí hay un 16, 16, 16. Pero si se fijan, del valor 14 salta al 16, del 16 salta al 17, del 17 salta al 18, del 18 salta al 20, del 20 al 22, luego al 23, luego al 24, luego al 25, luego al 26. Desde el valor 14, por ejemplo, hasta el valor 20 hay una diferencia de 20. Entre el valor, de 6, ¿listo? Entre el valor 16 y el valor 20, ahí está esa diferencia de 4. Y como ustedes pueden ver, las diferencias entre los datos, si vamos ajustando con esta medida, que es una medida resumen, dice que la variación en el consumo es de 4.25. ¿Y esta? Y fíjense, aquí tengo 1, 2, 3, una conclusión, una segunda conclusión y una tercera conclusión. Y uno dice, ¿para qué hace eso? La respuesta es que aquí me han pedido como problema, acuérdense, ¿cuáles serán las conclusiones del análisis exploratorio de datos respecto del consumo mensual de leche? El análisis exploratorio de datos exige que yo dé conclusiones o llegue a conclusiones respecto de la forma, de la tendencia y la variación, porque así voy a conocer las características del consumo de leche. Y la pregunta es, ¿he llegado a conocer las características del consumo de leche? Sí. En primer lugar, yo sé que el consumo más probable es de 22 litros de leche por mes. Pero, a pesar de ser un nivel de consumo probable, la densidad del consumo es que sea inferior al promedio, tendiendo a ser bajo. Es decir, se consume una cantidad de leche inferior al promedio. Pero ese consumo que es inferior al promedio como generalidad, pero que se concentra en el valor 22 como el más probable, varía, ¿no? ¿En cuánto se cuantifica la variación de esa variación precisamente entre el consumo de una familia y otra familia? La respuesta, 4 litros como diferencia más probable en el consumo entre las personas de la familia. Sí, pero en algunos casos el consumo tiene una diferencia de 1, sí, pero en otros tiene de 2 y otros 6 y otro 8. En promedio es 4.25. Y ese promedio se ha calculado en base a esta parte de aquí. O sea, no toma en cuenta lo que menos se consume ni lo que más se consume. No se olvide, ¿no? Toma en cuenta este segmento que representa ese vector diferencia entre el cuartil 1 y cuartil 3 y cuartil 1 y obtiene el punto medio, la mitad. Por tanto, es el valor de la diferencia más probable de la mitad de los datos. Y la mitad de los datos de lo que se consume normalmente. ¿Listo? Un nivel de consumo normal. Entonces es la variación del nivel de consumo normal, fíjense. Ah, y aquí hay algo que es importante. Tal vez esto ya han visto, ¿sí? Esta caja representa algo que, entre comillas, se llama normal, ¿ya? Entre comillas. Y estos extremos de la caja, que están representados por esa línea, representan un nivel de comportamiento que algunas personas dicen anormal, ¿listo? Pero en estadística no se utiliza el término anormal, se utiliza el término inusitado. No sé si su docente les ha hablado de eso. Inusitado. Entonces, ¿cuál es el nivel de consumo normal de leche? Entre 16 y 24 litros.
y el nivel de consumo inusitadamente alto, de 25 litros para arriba. Y el nivel de consumo de leche inusitadamente bajo, menos de 14 litros. ¿Y cuál es el nivel de consumo que se considera normal? Ya hemos dicho, entre 14 y 24 litros. Entonces, fíjense, todas esas cosas también obtenemos. Y esta medida de variación, calculamos de la parte que corresponde al consumo normal. Eso para que no afecte nuestros resultados este consumo inusitadamente alto o este consumo inusitadamente bajo. Entonces anulo ese efecto que va a generar un mayor sesgo a la distribución, que ya es asimétrica, ¿no? Pero quito esas fuentes de mayor variación y me quedo con lo que se considera normal. Entonces, dentro de lo que se considera normal, calculo la variabilidad. Y ya está. Fíjense, el análisis exploratorio de datos ya cumplió su misión. Ya he caracterizado cómo es el comportamiento del consumo mensual de leche en las familias de clase media, siempre y cuando, y fíjense, aquí hay un supuesto, siempre y cuando estas 17 familias representen el consumo de una familia de clase media. Claro, aquí hay un problemita con lo que hemos hecho. ¿Cuál es el problemita? Esto era verdad el 2017. ¿Esa verdad se mantendrá al 2021? No sabemos, hay que volver a hacer el estudio, ¿listo? Pero fíjense, es útil, ¿ya? Porque hemos aprendido ahorita que la estadística no solo es calcular cosas. Fórmula, calcular y punto. No, 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 no. Si solamente ustedes calculaban cosas con la ayuda de un montón de fórmulas, no han hecho estadística de verdad. Han hecho la mitad de la estadística. La otra mitad de la estadística es analizar los resultados. Entender lo que hemos hecho. Esa es la clave. Por ejemplo, ustedes en ecuaciones integrales van a trabajar con funciones bien complejas. Y, por ejemplo, van a trabajar con funciones de segundo orden, digamos. ¿Ya? Y, por ejemplo, van a encontrar la derivada de esa función especial de segundo orden. Listo. Ese resultado que he encontrado, ¿qué es? Es la derivada, ya. ¿Pero qué representa? Es la derivada, ya. ¿Pero qué representa? La primera derivada es una pendiente, ya. Pero en este caso, esa pendiente, ¿qué característica tiene? Es el ángulo de inclinación, ya. Pero entonces, ¿esa ecuación se puede o no se puede graficar? Se puede graficar. Y en un determinado punto, en esa ecuación, ¿cuánto es la pendiente? Es el resultado de la derivada de esa función compleja. Y es el incremento de una unidad en X, si es que trabajamos con lo más básico, ¿no? Respecto de una unidad en Y. Es esa relación de variación. No por algo la pendiente en cálculo se calculaba de esa manera, ¿no? Como un delta Y sobre un delta X. Entonces mide una relación de cambio, ¿sí? Los deltas, esas relaciones de cambio. Bueno, pues, entonces no solo es calcular, ¿no? Sino hay que saber interpretar lo que hemos calculado. Por ejemplo, cuando han visto álgebra 2 o álgebra matricial, ¿qué representa el determinante de una matriz? Y uno dice, el determinante de una matriz se puede obtener con varios métodos. Por ejemplo, con el método de la adjunta, digamos. O con el método de Chiu está. Ya. ¿Cuánto es el determinante de esta matriz? El determinante de esa matriz es 8. Listo. Y el determinante es 8, pues. ¿Y qué significa ese 8?
Es el determinante. ¿Pero qué es? ¿Qué representa en tus datos? Ese es el problema, ¿listo? Entonces, ¿la estadística de verdad qué es? La estadística de verdad son un montón de formulitas. Sí, 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 es un montón de formulitas. ¿Se calculan cosas con esas formulitas? Sí, sí, se calculan cosas con esas formulitas. Ustedes están viendo eso. ¿Ya? Y ahora dale sentido, pues, a esas formulitas. Interpreta. Dime que esas formulitas, esos resultados, ¿qué te están diciendo? ¿Qué conocimiento estás generando con esos resultados? Y si es que ustedes se dan cuenta, la estadística es un instrumento muy poderoso que se usa mucho en la generación de conocimiento. Y seguramente su docente de metodología de la investigación les va a decir, la ingeniera Torrico. La ingeniera Torrico les va a decir que la estadística y la metodología de la investigación son aliados, van juntos. Porque no se puede hacer investigación sin estadística. Eso es lo bonito, ¿ya? Porque la estadística analiza datos de variables y por medio de ese análisis se llega a las conclusiones que corresponden. Y otra cosa más, si se dan cuenta, aquí estoy aplicando el método analítico. El todo, o sea, todos los datos, el todo, estoy dividiendo en forma, en tendencia y en variación. Entonces el todo lo hemos analizado por partes, por la forma, por la tendencia, por la variabilidad. Y con estos tres elementos analizados de manera independiente, yo tengo una visión de ese todo. Así que aquí estamos utilizando ese método analítico. Y cuando hemos aplicado los cuartiles y demás cosas, estamos aplicando el método o el método de enseñanza analítico, sintético o comparativo. ¿Listo? El analítico sintético es el de hace rato. Es el método analógico comparativo. Dice, a ver, ¿qué tiene la estadística? La estadística tiene un montón de cosas. Por ejemplo, la estadística tiene el análisis exploratorio de datos. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo aplicar el análisis exploratorio de datos a esta información? ¿Se puede o no se puede? Y si puedo hacer esa interpretación, ¿a qué resultados llego? ¿Se puede o no se puede? Se puede. ¿Y esos resultados son útiles? Parece que sí. Bien, creo que he abusado mucho de la explicación, ¿no? Entonces, eso era lo esperado para la pregunta, para el inciso A del caso 1. ¿Listo? Bien, ahora vámonos rapidito al caso, al inciso B del caso 1 también. Y esto de aquí es bien bonito, dice, ¿no? Si una familia estuviese conformada por 7 personas, ya 7 personas, ¿cuál sería el consumo mensual de leche de esa familia? Miren, aquí me está haciendo una pregunta. ¿Cuál sería el consumo mensual de leche de esa familia? ¿Sí? Y una pregunta, problema, ¿no? Problema. Esta pregunta hay que responder. Ahora, ¿cómo respondo a esta pregunta? Es un problema. Aprendizaje basado en problemas. ¿Cómo respondo a esta pregunta? Si una familia estuviese conformada por 7 personas, ¿cuál sería el consumo mensual de leche de esa familia? Y uno dice, a ver, aquí en los datos debe haber. Y como ustedes pueden ver, aquí están los datos. Aquí está el número de personas de una familia y aquí está el consumo. Dice 7, ¿no? A ver, buscaré 7, 7, 7, 7. No hay 7. Sí, qué docente más tramposo. Porque si me hubiese dicho una familia de 3, yo le hubiera dicho una familia de 3 consume 28 litros. Sí, pero también hay una familia de 3 que consume 16. Y hay otra familia de 3
personas que consumen 17 litros y hay otra que consume 23. Pero justo el docente, tramposito, el docente, me dice que debo responder a esa pregunta. Una familia de 7 personas, ¿cuánto consume? ¿Cuánto de leche consume? Y no es la única pregunta, ¿sí? No solamente me dice cuánto consume una familia conformada por 7 personas, qué cantidad de leche consume, sino que me dice cuál es el nivel de certeza de la estimación y cuál sería el margen de error esperado. ¿Cuál sería el margen de error? ¿De qué? Y aquí hay una palabrita clave, dice estimación. Bien, para responder a esta pregunta, ¿qué tendría que hacer? Tendría que intentar, y fíjense, aquí está la palabra, una palabrita, adivinar. Uy, está mal escrito, ahora sí. Tendría que adivinar. Y no es por qué vas a adivinar, es que no hay. Entonces, el docente quiere que adivine. Sí, tienes que adivinar. Solamente que adivinar no es el término correcto. ¿Listo? Adivinar en estadística y en matemáticas se reemplaza por otro término que se llama estimar. ¿Listo? Adivinar es igual a estimar. Pero nosotros este término de aquí no lo vamos a usar. ¿Ya? Porque adivinos hay por todo lado, ¿no? No vamos a usar esto. Vamos a usar un término más técnico. El término técnico y que está relacionado a las matemáticas es estimar. Vamos a estimar el consumo mensual de leche de una familia compuesta por 7 personas. Pero la estimación significa hacer una aproximación al resultado verdadero. No es el resultado verdadero, es un valor aproximado. ¿Y por qué es aproximado? Es que no has visto que una familia de 3 personas consume o 23 litros de leche o 14 o sea, el consumo varía, incluso si existe la misma cantidad de personas. Entonces vamos a estimar, es decir, vamos a hacer una aproximación a lo que queremos hacer. Bien, pero para hacer esa estimación, ¿qué tengo yo? Tengo una característica que es el número de personas por familia y en base al número de personas por familia quiero calcular el consumo mensual. Entonces, ¿aquí qué tengo? En primer lugar, tengo 2 variables. ¿Y qué quiero hacer? Quiero que una de las variables influya en el resultado de la otra. No es como en el caso anterior, no es como en el caso de aquí arriba. En el caso de arriba, había una sola variable. Y lo único que queríamos hacer era caracterizar esa variable. Esa variable era independiente del número de personas por familia. Pero aquí ahora hay un problema. El problema es que ahora hay 2 variables y una variable influye en la otra. La pregunta es, ¿qué voy a hacer? La respuesta es, hay que usar la regresión, pues aquí regresión aplicando lo que es mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué es la regresión? Es el procedimiento estadístico que permite construir una función de causa y efecto, donde la variable efecto depende de la variable causa. Y fíjense, aquí justo es esto. Aquí, ¿qué es la causa? El número de personas por familia. ¿Y qué tiene que ser el efecto? La cantidad de leche que consume esa familia. Bien, ¿cómo se hace regresión? Aquí hay un poco de teoría. Este es el marco teórico de la regresión. Este es desde la perspectiva de ese libro de Mario Triola. ¿Listo? El libro de Triola. Este es desde la perspectiva del libro,
de estadística matemática con aplicaciones. Y uno dice, pero es diferente. No, no es diferente, es lo mismo. Pero, ¿cómo va a ser lo mismo? ¿Sí? Aquí dice B sub 1, aquí dice B sub 0, y aquí dice beta 1, y aquí dice beta 0. No es lo mismo. Es lo mismo. ¿Listo? Y uno dice, ¿por qué es lo mismo? Fíjense las características que tiene esto, y fíjense las características que tiene esto con esto. Pero uno dice, pero no es lo mismo. Es lo mismo. No es lo mismo, es lo mismo, porque hay que hacer deducciones para poder encontrar eso. ¿Listo? Y obviamente yo voy a usar lo que sus docentes les han debido haber explicado. ¿Listo? Que el modelo de regresión responde a esta función. Y es una función de primer grado. Una función lineal, la más facilita que puede haber. ¿Sí? Solamente que ustedes han visto, aquí tengo el hecho de que y depende del resultado de x. Y es una función de x. A ver, función. Ahora sí. Es una función, f minúscula, de x. ¿Ya? Solamente que aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El valor y que yo estoy usando, o sea, la representación de y, no solamente tiene y como tal, sino que tiene su yapa. Perdón, soy bien cochabambino, van a disculpar, ¿listo? Tiene su elemento extra, yapa. Y uno dice, ¿y qué es eso? Bueno, todos sabemos, porque yo quiero creer, ¿no? Que todos sabemos que ese valor, ¿sí? Eso se llama acento circunflejo. Y uno dice, no sabía. Ahora ya sabes. Se llama acento circunflejo. Y ese acento circunflejo, ¿qué significado tiene? El acento circunflejo en matemáticas es igual a la noción de estimación. Entonces, en matemáticas, todas las veces que veas la representación de una variable o de un parámetro con el acento circunflejo por encima, significa que lo que vas a encontrar cuando determines el valor que representa a esa expresión es una estimación. Es una aproximación. Entonces, la regresión, ¿qué es? La regresión es, si regreso aquí arribita, porque me ha gustado este concepto, es el procedimiento estadístico que permite construir una función de causa y efecto, donde la variable efecto depende de la variable causa. Y como ustedes pueden ver, la forma lineal de una regresión es esta, que aquí también está lo mismo. Lo único que difiere es que en uno, en vez de b sub 0 y b sub 1, en el otro está b sub 0 estimado y beta sub 0 estimado y beta sub 1 estimado. Ya, pero ¿qué pasa? Y depende de x. Pero no estás encontrando el resultado de y de verdad. ¿Sí? Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo que no estoy encontrando el resultado de y de verdad? Estás aproximándote al resultado de y. Así que aquí vas a encontrar resultados por aproximaciones, es decir, estimaciones. Bien, para encontrar esa función de regresión hay que desarrollar todo este procedimiento que ustedes ya lo saben. ¿Listo? Y resolviendo, fíjense, aquí está un paso a paso, se está resolviendo absolutamente todo. Hemos encontrado la ecuación o la función, porque al final de cuentas es una función. Bueno, toda función es una ecuación, pero no todas las ecuaciones son funciones, ¿no? Eso ya sabemos. Bien, pero en este caso estamos ante una ecuación que es una función que permite predecir el valor de y en función de x, o estimar el valor de y en función de x. Y tiene esta forma. Los resultados se han encontrado de esta manera, como ustedes pueden apreciar. Esto me imagino que saben hacer. ¿Listo?
Bien, pero ¿cuál es la utilidad de esto? Construir una función que sirve para predecir el resultado de y en función a x. Pero predicción y adivinar es casi lo mismo, ¿no? Entonces, mejor decir estimar. ¿Y cuál es la diferencia entre y con ese acento circunflejo? Es que esta y, en nuestro caso, es el consumo real. Y esta otra y es un consumo estimado. Entonces hay diferencias. Hay que tener cuidado. Nosotros no vamos a encontrar el valor real de y. Vamos a estimar el valor de y. Bien, pero fíjense, aquí está la representación gráfica. Aquí está X, el número de personas por familia. Aquí está Y. Y como es algo bivariado, este gráfico, seguramente ustedes saben que se llama gráfico de dispersión, ¿verdad? Este es el gráfico de dispersión. Entonces, en este gráfico de dispersión tengo esos puntos que son los pares ordenados, resultado de la relación entre las variables X y que tiene su representación gráfica de esa manera. Y la línea roja representa, pues, esta función. ¿Listo? Representa esa función. Pero tal vez alguien que tenga buen ojo va a decir, a ver, voy a comparar ese resultado con este. 13.095, ya está bien, redondeo debe ser esa diferencia. Aquí dice 1.7252x y ahí está bien. Primera pregunta, ¿por qué no están en el mismo orden? La respuesta es, esto es suma. El orden de los sumandos no altera el resultado de la suma. Así que no hay problema. Si fuese resta o división, uy, ahí ya te doy la razón, ¿listo? Pero es suma. 2 más 3 es igual a 3 más 2, ¿no? Así que no pasa nada. Así que por el orden no hay problema. Sí, pero alguien más vivo ha dicho, aquí dice y aquí dice y estimado. Entonces, aquí dice que va a calcular el valor exacto de y. La respuesta es no. ¿Saben por qué? Porque este resultado, miren aquí, lo voy a borrar. Ya ha desaparecido. Y uno dice, ¿qué ha pasado? Es que el Excel, y fíjense, ahora aquí empieza un poquito la enseñanza del Excel. Si haces clic en esos puntitos y haces clic con el botón derecho del mouse, vas a ver que hay una opción que dice agregar línea de tendencia. Haces clic ahí y aparece este cuadro de diálogo y aquí dice, ¿qué tipo de regresión quieres hacer? Exponencial, me imagino que han visto eso, ¿no? El anterior semestre. Lineal, logarítmica, polinómica, potencial, media móvil. Media móvil no creo que hayan visto, pero todos los de arriba sí. Y uno dice, no, lineal no más. Porque mínimos cuadrados ordinarios se basa en lo que es lineal. Sí, se basa en lo que es lineal. Ya, entonces, lineal. Fíjense, por defecto está elegido, está seleccionado lineal. Ahora, ¿qué más voy a colocar? Voy a venir aquí y le voy a decir, perdón, voy a hacer clic en menos y voy a poner unas flechitas. O una flechita nomás, no es unas flechitas. Le voy a decir que haga una regresión utilizando una tendencia lineal y si marco esto de aquí, perdón, si marco esto de aquí, la ecuación se va a representar en el gráfico. Ya. Hago clic ahí. Perdón por mi efecto de sonido, ¿listo? Y como ustedes pueden ver, ahí está. Ha aparecido mágicamente. Y uno dice, ¿y por qué no tiene el acento circunflejo? Es que saben, el Excel tiene un problemita. El problemita del Excel es que añadir ese acento circunflejo aquí genera problemas de programación, ¿listo? Porque esa Y tendría que insertarse como una imagen con el acento circunflejo por encima. Entonces hay un problema de programación del Excel. Ahí el Y no me puede presentar como Y estimado. Pero obviamente todos los que sabemos regresión sabemos que ese Y es estimado, no es el Y de verdad. Miren qué bien. El Excel así en un 2×3 encuentra regresiones. Sí, encuentra regresiones. Por ejemplo, si el anterior semestre has tenido problemas con lo que son regresiones logarítmicas, mira en un 2×3.
Si has tenido problemas con ecuaciones exponenciales, mira, regresiones exponenciales en un 2 por 3. Si quieres una polinómica, a ver, veremos, de segundo grado, miren, ahí está, una polinómica de segundo grado, ¿sí? Qué bien. ¿Han visto? Entonces, tenemos eso como referencia. Entonces, aquí está como una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Entonces, tenemos eso que es algo bien importante, como han podido ver. Bien. Cosas y dejamos todo desde una perspectiva lineal. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que va a pasar es que con la ayuda de esa ecuación, ¿sí? Voy a poder calcular el consumo que es Y en función de X. El consumo que es Y en función de X. Pero el problema es que el consumo que voy a calcular no es el consumo real, el consumo de leche, sino es un consumo aproximado. Pero miren, tiene esta forma. Ahora la pregunta es, ¿y este 13.09458 qué es? ¿Y qué es este 1.72523? ¿Qué es? ¿Qué son estas cosas? Y uno dice, son los parámetros de la regresión. Son los coeficientes de la regresión. Y este 13, ¿qué es? Toda ecuación que se respete, bueno, no toda, ¿no? Hay algunas que no tienen este componente, que es el término independiente. Cuando una ecuación de primer grado no tiene término independiente. Cuando la ordenada al origen es 0, ¿no? Es decir, la línea de la línea que estaría representando a esta ecuación pasa exactamente por el origen del plano cartesiano, ¿no? Ya. Entonces en esas no habría esto. Sí, pero en este caso sí hay. Y luego aparece este otro, este 1.72523. ¿Y qué es eso? Es el coeficiente de X. Y si uno aplica derivadas a esto, ¿qué va a encontrar? La derivada de Y estimado en función de X es este resultado. ¿Y ese resultado qué es? Pues en derivada es una pendiente, ¿no? Es la pendiente. Es el ángulo de inclinación de la recta que va a representarse gráficamente. Ah, es eso. Claro, es eso. Ya, pero ¿qué representa? Ahora viene lo lindo, ¿sí? Porque calcular, se calcula nomás, ustedes han visto, hay que calcular, pero ahora hay que interpretar. Ahora hay que interpretar. ¿Qué es este resultado? A ver, fíjense, ¿qué pasaría si no existiera todo esto de aquí? Si por alguna razón eso no existiera. ¿Qué es Y estimado? Es el consumo estimado de leche. ¿Ya? ¿En cuánto se estima el consumo de leche? En 13 unidades al mes. 13 unidades al mes. Pero este nivel de consumo depende del número de personas o no. La respuesta, no, pues es término independiente. Este resultado no depende de nadie. Cuando el número de personas de una familia no importa o no tiene sentido, el consumo esperado de leche es de 13 litros al mes. Por eso se llama término independiente. Porque este valor que es un componente de Y no depende de nadie más. ¿Cuál es el consumo esperado de leche? 13 litros al mes. ¿Ese resultado depende del número de personas? No. ¿Pero qué depende del número de personas? Esto de aquí, fíjense. ¿Por qué? Porque este coeficiente está unido, ligado, es el multiplicador, es el coeficiente del número de personas.
Ya, ¿y este resultado qué es? Este resultado en la resolución es el parámetro B, que es la pendiente, ustedes han visto. ¿Pero qué cosa es B? Es el ángulo de inclinación, pues es la pendiente. Ya, pero ¿qué se entiende esto? La pendiente son los deltas, ¿no ve? Delta, delta, delta Y, delta X. Es el cambio marginal que produce una unidad de X en Y. Y uno dice, ¿qué? El efecto de una unidad de X, el efecto de una unidad de X hace que el resultado base de Y aumente 1.7253 veces. Entonces, ¿cuál es el efecto de una persona en la familia? El efecto de una persona en la familia es que el consumo básico de 13 litros aumente en 1.7 litros por persona. Y como ustedes pueden ver, aquí está la interpretación. Pero en términos técnicos, ese coeficiente es el cambio marginal que produce una unidad de X en Y. En otras palabras, en nuestro caso, es el efecto de una persona en cualquier familia que hace que el consumo de leche se incremente en 1.7 litros. ¿Sí? Estoy quitando muchos números y me estoy quedando solamente con el primer decimal. Sobre la base ya existente. ¿Y cuál es la base ya existente? Esto de aquí. O sea, sobre esta base se aumenta esto de aquí como consumo por persona. Y es el cambio marginal. Ah, qué interesante. Y ahora, ¿qué cantidad de leche va a consumir una familia de 7 personas? Bueno, pues eso es 7. ¿Listo? Reemplazo y ese resultado sumo a esto. Resultado final, 25.17. Y nada, pues, se estima, ¿no? Que una familia compuesta por 7 personas tendría un nivel de consumo de 25.2, está redondeado para no estar peleándome con todos estos decimales de ahí atrás. 25.2 litros de leche mensualmente. Está, fíjense, he respondido esa pregunta que el docente tramposo me dio. Y ya sé cuál es la respuesta. Una familia podría, y no se olviden, ¿no? Podría haber familias de 7 personas que podrían consumir más de 25 litros o menos. Pero esto se estima como resultado de esa función lineal. Y por tanto, ese resultado 25 es el más probable también. Porque es una tendencia. Pero una tendencia de una variable que depende de otra. Y ya está. Como ustedes pueden ver, ya hemos respondido una parte de la práctica. ¿Ya? Y espero que esto les haya ayudado.